Hay un animal que Hollywood convirtió en caricatura, que los niños de 3 continentes conocen por un dibujo animado, que la mayoría de las personas cree que es lento, torpe, y que existe principalmente para perder. Y hay otro animal que la mayoría de las personas en México y Centroamérica conoce de cerca, que ve en los parques, en los mercados, en los bordes de la selva, y que considera inofensivo por la misma razón que considera inofensivo a cualquier animal que no muestre sus dientes cuando lo miras. Esta tarde, en la selva seca del sur de Sonora, estos dos animales van a encontrarse en un encuentro que ninguno de los dos buscó, y el resultado va a desafiar exactamente lo que la caricatura y la familiaridad han construido en la cabeza de cualquier persona que crea que ya sabe quién gana. Imagina estar en la selva baja espinosa del sur del estado de Sonora, en el noroeste de México, a 19 kilómetros al este de la ciudad de Álamos y a 6 kilómetros al norte del río Mayo. Es las 11:43 de la mañana. La luz de abril en esta franja de selva tiene esa cualidad específica de la mañana avanzada en la estación seca, cuando el sol ya ha superado el ángulo donde la vegetación produce sombra útil, y cuando la temperatura del suelo entre los arbustos espinosos ha subido lo suficiente como para que el aire sobre la hojarasca tenga esa vibración térmica que en el noroeste mexicano en primavera es la señal de que las horas centrales del día van a ser las horas donde moverse. Tiene un costo que la mayoría de los animales de este ecosistema prefieren no pagar. El sonido es múltiple, no el sonido de un ecosistema en silencio, sino el sonido específico de la selva baja espinosa de Sonora en una mañana de abril seca, que es el sonido de los pájaros todavía activos antes de que el calor los lleve al silencio del mediodía. Un carpintero de Gila trabaja en el tronco de un cardón a 40 metros hacia el este. Una pareja de cardenales norteños se llama entre los arbustos de Mauto, y en algún punto entre los mezquites y los torotes que forman el dosel bajo de esta selva. El sonido de algo moviéndose sobre tierra seca, con una velocidad que no corresponde a ningún animal que camine sobre 4 patas. 2 patas. Y una velocidad que en este ecosistema específico tiene un solo propietario. Es un correcaminos mayor. Macho adulto de 56 centímetros de longitud y 270 gramos. Que lleva activo desde el amanecer, que es cuando el correcaminos mayor en el noroeste de México inicia la secuencia de actividad que los ornitólogos del Instituto de Biología de la UNAM, que trabajan en esta región, describen como una de las rutinas de forrajeo más eficientes documentadas en cualquier ave terrestre del continente americano. Ha corrido, en las 4 horas que lleva activo esta mañana, una distancia que los investigadores con transmisor de telemetría en este individuo específico estiman en algo más de 3,5 kilómetros. Ha cazado en esas 4 horas 2 lagartos de collar, una serpiente de tierra de menos de 30 centímetros que encontró bajo una piedra plana al borde del arroyo seco, y un escorpión de corteza que localizó por el movimiento bajo la corteza suelta de un torote caído. Lleva 4 horas siendo exactamente lo que es, y a 22 metros de la línea de su trayectoria actual, en la zona de sombra bajo un grupo de arbustos de pitaya, que forman una cobertura densa a nivel del suelo, algo se mueve con esa mezcla de exploración y propósito, que en este ecosistema tiene una firma sonora específica. El crujido de hojarasca bajo múltiples patas, moviéndose en la misma dirección general, pero en trayectorias individuales ligeramente diferentes, que es el sonido que produce un grupo de animales forrajeando en formación laxa. Un grupo de coatíes de nariz blanca. 7 individuos. 5 hembras adultas. Un macho subadulto y un juvenil del año en curso, que todavía no tiene la coordinación de movimiento de los adultos, pero que sigue al grupo con la determinación del animal, que sabe que la distancia del grupo es la distancia de la seguridad. El grupo avanza hacia el norte, hacia la zona del arroyo seco, donde las raíces expuestas de los mezquites crean ese microhábitat de grietas y sombra, que en la selva baja espinosa de Sonora, en abril,
Es exactamente donde los invertebrados que constituyen la mayor parte de la dieta del coatí en esta estación se concentran durante las horas de mayor calor. El correcaminos y el grupo de coatíes se aproximan al mismo punto desde ángulos diferentes. El correcaminos desde el sur, siguiendo la línea del arroyo seco hacia el norte a esa velocidad de desplazamiento, que en el correcaminos mayor puede alcanzar los 32 kilómetros por hora en tramos cortos, y que en el modo de forrajeo activo que este individuo mantiene esta mañana es de algo entre 12 y 16 kilómetros por hora. Una velocidad que sobre la hojarasca seca de la selva espinosa produce ese sonido de pasos rápidos y precisos que cualquier animal con el sistema auditivo suficientemente desarrollado puede detectar desde 20 metros. El grupo de coatíes tiene el sistema auditivo suficientemente desarrollado. Lo que va a ocurrir en los próximos minutos en esta franja de selva baja espinosa del sur de Sonora es un encuentro que los investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo han documentado en esta región con suficiente frecuencia como para incluirlo en sus registros de comportamiento interespecífico de fauna de la selva baja caducifolia del noroeste mexicano, y que cada vez que ocurre produce dinámicas que esos investigadores describen con un término que en la ecología del comportamiento tiene un significado técnico preciso, pero que en las conversaciones informales entre los técnicos de campo se reduce a una sola frase. Nadie tiene la razón de antemano. Antes de que te cuente lo que pasó, si te apasionan las historias del mundo animal, suscríbete al canal, dale like a este video y activa la campanita. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar completamente la imagen que tienes de estos dos animales. Vas a entender por qué el correcaminos mayor, ese pájaro que la caricatura convirtió en víctima cómica, es en la selva baja espinosa de Sonora uno de los depredadores más eficientes de su tamaño que existen en el continente americano. Y vas a entender por qué el grupo de coatíes que en este ecosistema comparte territorio, recursos y a veces el mismo metro cuadrado de arroyo seco con el correcaminos, tiene exactamente las herramientas necesarias para convertir ese encuentro en algo diferente de lo que cualquiera de los dos animales planeó cuando salió de su refugio esta mañana. Quédate hasta el final. La segunda mitad de esta historia cambia todo lo que la primera mitad te hará creer. Para entender este encuentro desde adentro, necesitamos conocer a cada uno de estos animales, no por la imagen que tenemos de ellos, sino por la lógica específica que los hizo llegar a ser exactamente lo que son en este ecosistema específico. Empezamos por el que viene corriendo por el arroyo seco, el correcaminos mayor. Su nombre científico es Geococcix californianus, y si hay un ave en el continente americano cuya imagen real ha sido más completamente reemplazada por una imagen ficticia en la percepción popular, esa ave es el correcaminos mayor, la caricatura creada por Warner Bros. En 1949. Mostró al correcaminos como un animal que corre en línea recta, que hace un sonido de bocina, y que existe en una relación cómica con un coyote que nunca puede atraparlo. Lo que la caricatura no mostró, porque la caricatura no tenía interés en la biología real del animal, es lo que el correcaminos mayor realmente hace cuando no está huyendo de un coyote ficticio. Caza. El correcaminos mayor es un depredador activo, no un oportunista que come lo que encuentra. Un cazador con estrategia, con territorialidad establecida y con un repertorio de técnicas de caza que los ornitólogos que trabajan con esta especie en el noroeste de México describen como uno de los más variados documentados en cualquier ave de su tamaño en el continente. Los adultos pesan entre 220 y 300 gramos. Miden entre 50 y 60 centímetros de longitud desde el pico hasta la punta de la cola, que en el correcaminos mayor es una cola larga y escalonada, que el animal usa activamente como timón durante los cambios de dirección a alta velocidad. Son aves terrestres que vuelan mal y que han invertido evolutivamente los recursos que otras aves de su familia invierten en el vuelo en el desarrollo de la locomoción terrestre,
y de las capacidades de caza en el suelo. Las patas del correcaminos mayor son el sistema de locomoción más eficiente disponible en cualquier ave terrestre del continente americano. La estructura de los dedos, con 2 hacia adelante y 2 hacia atrás, en la configuración cigodáctila que comparten con los loros y los tucanes, pero que en el correcaminos está adaptada específicamente para la carrera en lugar de para la prensión de ramas, produce una pisada que distribuye el peso del animal de manera que el contacto con el suelo durante la carrera es mínimo en tiempo y máximo en impulso, lo que permite al animal mantener velocidades de entre 12 y 32 km por hora, dependiendo de la urgencia del movimiento. Pero la velocidad no es la herramienta más importante del correcaminos mayor. La cabeza lo es. El pico del correcaminos mayor tiene una longitud de entre 4 y 5 centímetros y una robustez estructural que los estudios biomecánicos del Laboratorio de Morfología Funcional de la Universidad de Arizona describen como la estructura de impacto más eficiente disponible en cualquier ave de peso similar en el continente americano. El correcaminos mayor mata a sus presas principalmente por impacto de pico, no por estrangulamiento ni por laceración. Golpea la cabeza de la presa con el pico en una secuencia de golpes rápidos que en el caso de serpientes pequeñas y medianas, produce el daño neurológico en la región cervical que inmoviliza a la presa antes de que la presa pueda ejecutar cualquier respuesta defensiva. Este macho adulto ha ejecutado esa secuencia esta mañana. La serpiente de tierra que encontró bajo la piedra plana no tuvo tiempo de enrollarse, pero el grupo de coatíes que está a 22 metros hacia el norte no es una serpiente de tierra de menos de 30 centímetros, y el correcaminos mayor está a punto de descubrirlo. La primera detección es del correcaminos. A 18 metros, el sonido del grupo de coatíes moviéndose sobre la hojarasca llega al sistema auditivo del correcaminos con suficiente claridad como para que el ave reduzca la velocidad de desplazamiento de los 12 km por hora del modo de forrajeo activo a algo más cercano a 4 km por hora. No se detiene. El correcaminos mayor en modo de evaluación de situación desconocida no se detiene. Reduce la velocidad y ajusta la trayectoria. Ajusta la trayectoria hacia el sonido. Esto es el primer dato de este encuentro que cualquier persona familiarizada únicamente con la caricatura interpretaría incorrectamente. El correcaminos mayor no evalúa el sonido de un grupo desconocido de animales grandes desde la distancia y decide si acercarse o alejarse. Evalúa el sonido mientras se acerca, usando la información que la proximidad creciente produce como sistema de actualización de la evaluación en tiempo real. Es un depredador. Y los depredadores se acercan primero y deciden después. A 15 metros, el correcaminos ve al grupo de coatíes por primera vez. Lo que el correcaminos ve a 15 metros es información que su sistema nervioso procesa en la secuencia que cualquier depredador activo procesa, cuando la situación que enfrenta no corresponde a ninguna categoría simple de su catálogo de experiencia. Número de individuos, tamaño individual, comportamiento actual del grupo y distancia. Número 7. Tamaño individual. Entre 4 y 6 kilogramos el mayor. Comportamiento actual. Forrajeo activo con el centinela todavía no alertado. Distancia 15 metros. Suscríbete si te está gustando el video, porque lo que viene ahora es donde esta historia se vuelve completamente salvaje. El centinela del grupo de coatíes alerta al grupo en el momento en que el correcaminos está a 13 metros. No con la vocalización de amenaza terrestre grande, que en el sistema de comunicación del coatí está asociada con depredadores del tamaño de un jaguar o una cobra real, con una vocalización diferente. Una serie de clics de frecuencia media-alta, que los investigadores del Centro de Alimentación y Desarrollo de Hermosillo identifican en sus registros como la vocalización de alerta ante presencia de depredador de tamaño mediano o pequeño en el territorio inmediato del grupo. El grupo procesa la vocalización. Y aquí comienza la primera de las varias asimetrías de este encuentro,
que hacen que el resultado no sea predecible desde ninguna posición de observación simple. El grupo no huye, no porque no haya detectado la amenaza. El grupo de cuatíes ha detectado al correcaminos con precisión. Número de individuos, 1. Tamaño, mediano, entre 250 y 300 gramos. Comportamiento, aproximación activa desde el sur. El grupo no huye porque la evaluación colectiva del grupo ha producido la determinación de que un correcaminos adulto solitario a 13 metros de un grupo de 7 cuatíes no es una amenaza que justifique el gasto energético de la huida en las horas más calientes del día. Es una presencia que requiere atención. No es lo mismo. El correcaminos llega a 11 metros y se detiene. Lo que el correcaminos ve a 11 metros es diferente a lo que vio a 15. A 15 metros el grupo estaba en forrajeo activo. A 11 metros el grupo ha reorganizado su posición de una manera que cualquier observador con experiencia en comportamiento antipredador de mamíferos sociales de la selva reconoce como la posición de evaluación colectiva. Los individuos más grandes en los bordes del grupo orientados hacia la amenaza. Los juveniles hacia el centro. El centinela en posición elevada sobre una raíz de mezquite, con visibilidad sobre el conjunto de la situación. El correcaminos evalúa esta reorganización durante 4 segundos. 4 segundos es tiempo extraordinariamente largo para un correcaminos mayor en situación de campo. Este es un animal que toma decisiones de caza en fracciones de segundo, que ejecuta golpes de pico con precisión milimétrica, a velocidades que la cámara lenta de los investigadores de campo mide en menos de 80 milisegundos desde el inicio del movimiento hasta el impacto. 4 segundos de evaluación estática. Significa que la situación no corresponde a ninguna categoría simple del catálogo de experiencia del correcaminos. El correcaminos avanza 1 metro. La hembra adulta más cercana al borde sur del grupo, la que está en la posición de mayor exposición a la aproximación del correcaminos, avanza medio metro hacia el correcaminos. El correcaminos se detiene. Lo que ocurre en los siguientes 40 segundos en esta franja de selva baja espinosa del sur de Sonora es una secuencia de movimientos y contramovimientos que los investigadores de comportamiento interespecífico describen en sus registros con el término técnico de evaluación mutua de capacidades, pero que en la observación directa de campo tiene la apariencia de algo más cercano a una negociación que a un enfrentamiento. El correcaminos avanza. La hembra avanza. El correcaminos se detiene. La hembra se detiene. El correcaminos desplaza la trayectoria hacia el flanco derecho del grupo. 2 hembras del flanco derecho se reorientan hacia el correcaminos. El correcaminos desplaza la trayectoria hacia el flanco izquierdo. La hembra que estaba al frente se desplaza hacia el flanco izquierdo con una velocidad que es notablemente mayor que la velocidad de desplazamiento que el correcaminos esperaría de un animal de 6 kilogramos. El correcaminos ha estado evaluando el grupo de cuatíes durante 40 segundos y ha obtenido información que modifica la evaluación inicial de 3 maneras que su sistema nervioso procesa simultáneamente. Primera, el grupo es más coordinado de lo que 7 individuos forrajeando sugieren. Segunda, los individuos del grupo son más rápidos de lo que el peso predice. Tercera, el grupo no huye. Esta tercera información es la que determina lo que ocurre a continuación, porque el sistema de caza del correcaminos mayor está diseñado para funcionar con presas que huyen. La velocidad del correcaminos es una ventaja sobre presas que huyen. El pico del correcaminos es una herramienta de precisión para presas que en el momento del golpe están en movimiento de huida predecible. Contra una presa que no huye sino que avanza hacia el depredador, el sistema de caza del correcaminos mayor enfrenta un problema de ajuste que ningún entrenamiento en este ecosistema ha resuelto de manera que el resultado sea consistentemente favorable al ave. El correcaminos intenta la aproximación directa hacia el juvenil del grupo.
No porque el correcaminos haya evaluado conscientemente que el juvenil es el objetivo más vulnerable del grupo, sino porque el juvenil está en la posición más alejada del centro de la formación defensiva del grupo en este momento, a 3 metros del individuo adulto más cercano, y esa distancia en el sistema de evaluación del correcaminos es la distancia que convierte a un individuo del grupo en un objetivo, separado del resto. El correcaminos acelera de 4 km por hora de evaluación a 20 km por hora de aproximación, en un tiempo que la física del movimiento del correcaminos mayor hace que parezca instantáneo para cualquier observador que no esté esperando específicamente ese cambio. El centinela produce la vocalización de alerta de máxima urgencia. El juvenil retrocede hacia el centro del grupo. La hembra líder avanza hacia el correcaminos. La distancia entre la hembra líder y el correcaminos cae de 8 metros a 3 metros, en el tiempo que el correcaminos tardó en evaluar que el juvenil no estaba donde estaba cuando inició la aproximación. A 3 metros, el correcaminos frena, no con la elegancia que tiene cuando frena después de una carrera de caza exitosa, con esa desaceleración brusca que tiene cuando la información que llega durante la carrera produce un cambio en la evaluación de la situación, que requiere detenerse antes de que el impulso lleve al animal a una posición que el análisis en movimiento ha determinado que es desfavorable. La hembra líder está a 3 metros, no en postura de huida, en postura de evaluación activa con el cuerpo orientado directamente hacia el correcaminos, el hocico bajo apuntando en la dirección de la amenaza, y las garras de las patas delanteras, en contacto firme con el suelo, en esa posición que en el coati adulto precede al comportamiento agresivo, cuando la evaluación de la situación produce la determinación de que el costo de no actuar supera el costo de actuar. El correcaminos y la hembra líder del grupo de coatíes se miran durante 6 segundos a 3 metros de distancia. 6 segundos en tiempo de campo de estos dos animales. En esta situación, es un tiempo que los investigadores que han revisado el video de este encuentro describen con el mismo término que usan los entrenadores de artes marciales para describir el momento antes del primer contacto. El momento donde todo ya está decidido, aunque todavía no haya ocurrido nada. El correcaminos ejecuta el salto lateral, no hacia adelante, hacia la izquierda a 1,5 metros del punto donde estaba, en ese movimiento de cambio de ángulo que el correcaminos mayor usa habitualmente cuando necesita acceder a la zona de la cabeza de una presa desde un ángulo diferente al que la presa está cubriendo con su atención. La hembra líder gira con el correcaminos. El correcaminos ejecuta el salto lateral hacia la derecha. La hembra líder gira con el correcaminos. Lo que el correcaminos está descubriendo en esta secuencia de saltos laterales es exactamente lo que descubrió la cobra real en el encuentro con el monstruo de Gila, y lo que descubrió la cobra en el encuentro con el grupo de coatíes en Jalisco. Hay un número de individuos coordinados en ese grupo, y una velocidad de respuesta individual en la hembra líder, que hace que el ángulo de acceso que el salto lateral busca no esté disponible en el tiempo que el salto lateral crea. El correcaminos se detiene. Y aquí llegamos al momento de este encuentro que los investigadores del Centro de Hermosillo describen con la consistencia de algo que han visto en sus registros con suficiente frecuencia como para reconocerlo, pero que cada vez produce la misma reacción que la primera vez que lo vieron en video. El correcaminos vocaliza, no el canto territorial del macho adulto en el periodo de apareamiento que cualquier observador de aves del noroeste de México conoce. La vocalización específica que el correcaminos mayor produce en situaciones de tensión interespecífica alta, que los ornitólogos del Instituto de Biología de la UNAM describen en sus registros como una combinación de chasquidos de pico y notas graves, que en el sistema de comunicación de la especie funciona simultáneamente como señal de evaluación activa hacia el otro animal y como señal de presencia hacia cualquier individuo de la misma especie que esté en el territorio. La hembra líder del grupo de coatíes responde con su propia vocalización.
La serie de clics y gruñidos de frecuencia media, que en el sistema de comunicación del cuatí es la vocalización de amenaza terrestre activa. Dos sistemas de vocalización. Dos animales. A 3 metros, en la hojarasca seca de la selva baja espinosa de Sonora, a las 11:47 de la mañana. El macho subadulto del grupo de cuatíes se ha desplazado durante los últimos 40 segundos por el flanco oeste del punto del encuentro, moviéndose en un arco que lo llevó desde su posición original en el centro del grupo, a una posición que está ahora a 4 metros del correcaminos por el flanco izquierdo del ave. El correcaminos detecta el movimiento del macho subadulto. La cabeza gira hacia la izquierda. En el momento en que la cabeza del correcaminos gira hacia la izquierda, la hembra líder avanza 1 metro. El correcaminos gira la cabeza hacia la hembra líder. A 2 metros, la hembra líder es demasiado grande para que el pico del correcaminos sea la herramienta correcta para el tipo de golpe de precisión que este depredador ejecuta exitosamente contra serpientes y lagartos. La zona de la cabeza de la hembra líder, que sería el objetivo correcto para el golpe de pico del correcaminos, está rodeada de un hocico largo y de una postura corporal que hace que el ángulo de acceso para el golpe de arriba hacia abajo, que el correcaminos necesita ejecutar, requiera una posición del ave que en este momento, con el macho subadulto a 4 metros por el flanco izquierdo, no es una posición que el sistema de evaluación del correcaminos identifique como segura. El correcaminos toma la decisión, no la decisión de huir. El correcaminos mayor en campo abierto no huye de nada que no pueda alcanzar velocidades superiores a los 30 km por hora. La decisión de desengancharse. El desenganche en el comportamiento del correcaminos mayor es un movimiento específico que los ornitólogos que trabajan con esta especie en el noroeste de México reconocen con precisión. El ave reduce el perfil del cuerpo, orienta la cola ligeramente hacia arriba y hacia atrás y ejecuta una serie de pasos rápidos en dirección lateral, que en 3 o 4 segundos crean suficiente distancia entre el ave y la situación como para que la evaluación pueda reiniciarse desde una posición más favorable. El correcaminos ejecuta el desenganche hacia el este. La hembra líder no lo sigue. El macho subadulto no lo sigue. El grupo de cuatíes permanece en la posición que tenía durante el encuentro durante 42 segundos después de que el correcaminos ha desaparecido entre los arbustos de pitaya hacia el este. El centinela en la raíz de mezquite produce 3 vocalizaciones de alerta de baja urgencia en ese intervalo, monitoreando la dirección por donde el correcaminos desapareció. Luego el grupo retoma la formación de forrajeo y continúa hacia el norte, hacia el arroyo seco y las raíces de mezquite, donde los invertebrados esperan. El correcaminos reaparece al borde del campo de visión del centinela 3 minutos después del desenganche, a 30 metros, moviéndose en dirección norte-noreste, paralelo a la trayectoria del grupo de cuatíes pero a suficiente distancia como para que la evaluación del centinela no produzca la vocalización de alerta inmediata, sino una serie de movimientos de cabeza que en el comportamiento del cuatí centinela, los investigadores describen como vigilancia activa sin alarma. El correcaminos mayor y el grupo de cuatíes avanzan en paralelo durante aproximadamente 200 metros. Y aquí llegamos al dato que convierte este encuentro en algo diferente de lo que parecía ser cuando comenzó. El correcaminos no se fue. Está esperando. No con la paciencia estratégica de un depredador con plan elaborado, con la oportunismo sofisticado de un depredador que ha evaluado que el grupo tiene un punto débil que el encuentro frontal no le permitió alcanzar, pero que los 200 metros de movimiento paralelo han confirmado que existe. El juvenil. El juvenil del grupo es el individuo más lento, el individuo más pequeño, el individuo que en los últimos 200 metros de movimiento ha mantenido la posición más variable dentro de la formación del grupo, a veces a menos de 1 metro del adulto más cercano, y a veces cuando un insecto o una lagartija pequeña
captura su atención a distancias de hasta 4 metros del siguiente individuo. 4 metros es la distancia que el correcaminos mayor necesita. A los 200 metros de movimiento paralelo, el juvenil detecta el movimiento de un lagarto de collar bajo un arbusto de mauto a su derecha y sale de la formación del grupo 3,5 metros hacia el este para investigarlo. El correcaminos está a 28 metros hacia el este. El correcaminos ve la separación del juvenil en mínimo-cinto. El momento en que ocurre, la cabeza baja, la cola sube, el cuerpo adopta la postura que en el correcaminos mayor precede la carrera de caza, el centro de gravedad hacia adelante, el cuello extendido horizontalmente, los pasos acortándose en preparación para la aceleración máxima. A 28 metros, el correcaminos inicia la carrera. El centinela del grupo produce la vocalización de máxima urgencia. El juvenil levanta la cabeza del lagarto de collar y ve al correcaminos a 16 metros y acelerando. Lo que ocurre en los siguientes 4 segundos en esta franja de selva baja espinosa de Sonora es la secuencia que los investigadores de campo del centro de Hermosillo tienen en video y que en las reuniones del equipo han reproducido suficientes veces como para que los detalles sean conocidos por todos, pero que cada reproducción produce la misma atención que la primera vez. El juvenil corre hacia el grupo. El correcaminos alcanza los 24 kilómetros por hora en el segundo y medio desde el inicio de la carrera. La hembra líder, que estaba a 3 metros del juvenil cuando el centinela vocalizó, gira hacia el correcaminos. El correcaminos está a 8 metros del juvenil, cuando la hembra líder cruza entre el correcaminos y el juvenil. No es una interposición planificada, es la geometría del movimiento de 3 individuos en el mismo espacio en el mismo tiempo, produciendo el resultado que produce, cuando uno de los 3 individuos se mueve hacia los otros 2, exactamente cuando los otros 2 se acercan entre sí. El correcaminos frena. La hembra líder está a 1,5 metros. El macho subadulto está a 3 metros por el flanco izquierdo del correcaminos. El juvenil está a 4 metros detrás de la hembra líder, ya dentro del perímetro del grupo. Y entonces ocurre algo que en los registros del centro de Hermosillo aparece documentado con una frecuencia que los investigadores describen como sorprendentemente alta para un evento que requiere la coincidencia de varias variables específicas. La hembra líder ataca al correcaminos, no el ataque exploratorio de avance y pausa que ejecutó durante el encuentro frontal. El ataque activo con el hocico bajo y las garras de las patas delanteras levantadas del suelo, en esa postura que en el coatí adulto los investigadores reconocen como el inicio del comportamiento agresivo de contacto y no simplemente de amenaza. El correcaminos salta, no hacia atrás, hacia arriba. Un salto vertical de aproximadamente 40 centímetros que en el repertorio de comportamiento del correcaminos mayor es la respuesta disponible cuando el movimiento lateral no crea suficiente distancia en suficiente tiempo, y cuando el vuelo, que en el correcaminos mayor es posible pero costoso y de corta duración, es la única dirección de movimiento que el espacio disponible permite. En el aire, durante los 40 centímetros de salto vertical, el correcaminos ejecuta algo que los ornitólogos que trabajan con esta especie describen como el comportamiento más frecuentemente malinterpretado del repertorio del correcaminos mayor. Usa las alas, no para volar, para cambiar la orientación del cuerpo en el aire, de manera que el aterrizaje ocurra con el correcaminos orientado en dirección opuesta a la hembra líder, lo que en la práctica significa que el correcaminos aterriza mirando hacia el sur, y ya en el primer paso después del aterrizaje, está acelerando en esa dirección. La hembra líder no lo sigue, el macho subadulto tampoco. El correcaminos mayor desaparece hacia el sur, entre los arbustos de mauto, a una velocidad que los investigadores con telemetría estiman en 27 kilómetros por hora, que es la velocidad que este individuo específico mantiene cuando el objetivo del movimiento no es la caza, sino la distancia.
El grupo de coatíes se reagrupa alrededor del juvenil. El centinela produce 2 vocalizaciones de baja urgencia monitoreando la dirección por donde desapareció el correcaminos. El juvenil, que durante los 4 segundos del episodio de caza fallida permaneció inmóvil dentro del perímetro del grupo, retoma el forrajeo 30 segundos después de que el correcaminos desapareció, como si el episodio hubiera sido una interrupción menor de la actividad principal de la mañana. El correcaminos mayor reaparece en los datos de telemetría 4 minutos y 20 segundos después del episodio, moviéndose en dirección norte-noreste, a velocidad de forrajeo normal, lo que en el lenguaje de los datos de telemetría significa que el ave retomó la rutina de caza activa sin modificación del patrón de movimiento, que tendría cualquier registro de comportamiento post-encuentro con presa fallida en este individuo. No hay señal de daño físico en los datos de movimiento. No hay señal de alteración comportamental sostenida. El correcaminos intentó. El grupo de coatíes respondió. El correcaminos evaluó la nueva información y eligió continuar en otra dirección. Es exactamente lo que hace un depredador eficiente, cuando la evaluación en tiempo real produce la información de que el costo de continuar supera el beneficio disponible, lo que hace que este encuentro sea diferente de casi cualquier otro encuentro entre estas 2 especies que los investigadores del Centro de Hermosillo tienen en sus registros. No es el resultado. El resultado, el correcaminos continuando en otra dirección, es el resultado más frecuente en los registros de encuentros entre correcaminos y grupos de coatíes en esta región. Lo que hace que este encuentro sea diferente es la secuencia. La mayoría de los encuentros registrados entre estas 2 especies en la selva baja espinosa de Sonora terminan en la primera fase de evaluación mutua, cuando el correcaminos evalúa el tamaño del grupo y la respuesta de los individuos más cercanos y decide continuar en otra dirección sin intentar la aproximación al juvenil. Este encuentro llegó a la segunda fase, el intento de separar al juvenil del grupo. Y en la segunda fase, el grupo de coatíes tiene una ventaja que no está en ninguno de los individuos del grupo por separado, sino en la geometría que el grupo produce cuando se mueve. La probabilidad de que haya siempre al menos un individuo adulto dentro de la distancia de respuesta del juvenil es suficientemente alta como para que el intento de separación del juvenil sea un intento que el grupo, sin ejecutar ninguna estrategia coordinada consciente, resuelve correctamente la mayor parte de las veces simplemente por el efecto estadístico de 7 individuos moviéndose en el mismo espacio. El correcaminos mayor es uno de los depredadores más eficientes de su tamaño en el continente americano. Ha cazado esta mañana 2 lagartos, una serpiente y un escorpión. Esa lista de presas representa exactamente las categorías donde la velocidad, el pico de impacto y la capacidad de cambio de dirección del correcaminos producen un resultado consistentemente favorable. El grupo de coatíes no está en ninguna de esas categorías. No porque el coatí individual sea más grande, más rápido o más fuerte que el correcaminos en todas las medidas relevantes, sino porque el grupo de coatíes en movimiento de forrajeo produce una geometría de presencia en el espacio que convierte cualquier objetivo dentro del grupo en un objetivo rodeado de adultos que responden a la amenaza en el tiempo que la distancia entre los adultos y el objetivo determina. Y esa distancia esta mañana fue suficientemente pequeña como para que el tiempo de respuesta de la hembra líder fuera suficientemente corto como para que el intento del correcaminos produjera el resultado que produjo. El correcaminos mayor lleva en este ecosistema exactamente el tiempo que ha necesitado para convertirse en el depredador que es. El grupo de coatíes lleva en este ecosistema exactamente el tiempo que ha necesitado para desarrollar el sistema de vigilancia cooperativa que tiene. Los 2 animales comparten el mismo territorio, las mismas horas de actividad y los mismos recursos en muchas de las estaciones del año. Y en la mayoría de esos días compartidos, no ocurre ningún encuentro como este. Pero cuando ocurre, lo que revela no es cuál de los 2 animales es más poderoso en el sentido que esa palabra tiene,
cuando se aplica a los depredadores de mayor tamaño. Lo que revela es que en el ecosistema de la selva baja espinosa de Sonora, como en todos los ecosistemas que llevan suficiente tiempo funcionando, el resultado de cualquier encuentro entre dos animales es el resultado de todo lo que cada uno de esos animales es. No solo de la parte que cualquier observador externo eligió mirar primero. El correcaminos no es la caricatura. El coatí no es el animal de las zonas turísticas. En esta selva, a las 11:43 de la mañana de un martes de abril, los dos son exactamente lo que la evolución tardó millones de años en construir. Y ninguno de los dos necesita que nadie lo subestime para ser extraordinario. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué crees tú que habría pasado si el correcaminos hubiera encontrado a un coatí juvenil solitario, separado del grupo por más de 10 metros, en el mismo sector del arroyo seco. La velocidad y el pico del correcaminos habrían sido suficientes contra las garras, y la respuesta de un juvenil de coatí sin el respaldo del grupo. ¿O el coatí juvenil tiene ya a esa edad las herramientas para manejar un correcaminos adulto en solitario? Nos vemos en el próximo video.